personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio que hemos organizado en coordinación con el CNA para justo tratar algunos de los, digamos, de los aspectos fundamentales, primero de la acreditación, y además algunas aclaraciones a propósito pues, de la coyuntura que se viene generando con los cambios normativos. La doctora María Piedad Marín está teniendo problemas técnicos, justo estábamos conversando antes de la sesión, estaba funcionando perfecto el equipo, pero algo sucedió en este momento y perdió la señal. Se está ya intentando conectar, sin embargo, antes de eso queremos, digamos como introducción, comentarles, recordar a quienes ya saben el proceso que hemos vivido de conversación con el CNA. Entonces, queremos compartirles con ustedes este documento que seguramente algunos de ustedes ya lo conocieron. Voy a compartir aquí pantalla, que fueron los resultados de la reunión que sostuvimos con el CNA el 27 de enero del 2023. Entonces, a finales del 2022, el CNA remite a la comunidad académica unos cuadros maestros ajustados a propósito pues, de los cambios que vienen surtiendo con el nuevo acuerdo y de una revisión que hicieron de los cuadros maestros anteriores. Y esto generó algunas inquietudes de la comunidad académica. Estas inquietudes se las manifestamos al ministerio y pues lo que se decidió en este momento fue recoger las inquietudes y no solo responderlas por escrito, se planteó desde el ministerio, sino que además el CNA, digamos, lo que propuso fue, sentémonos a conversar y planteemos, pues lleguemos a acuerdos básicos sobre cuáles son las inquietudes y qué es lo que estamos en este momento necesitando y discutiendo. Entonces, en efecto, esta reunión se llevó a cabo el 27 de enero del 2023. Y antes de iniciar con inquietudes específicas sobre los cuadros maestros, la doctora María Piedad nos dijo, mire, nosotros creemos que es importante retomar en el país las bases conceptuales que llevaron a la generación y al mantenimiento del Sistema Nacional de Acreditación y dentro de este el Consejo Nacional de Acreditación. Y además, pues, por supuesto, tocar aspectos específicos de cómo dentro de estos principios y estas bases ingresa este instrumento de los cuadros maestros y qué ajustes y reflexiones se vienen dando en el Consejo. Entonces, por favor, me informan apenas esté la doctora María Piedad ya con nosotros. Entonces, en la primera parte de revisar las bases conceptuales y los principios de la acreditación nace en gran parte este espacio. Un poco por lo que les comentamos ese día, tuvimos un diálogo muy fructífero, pero decíamos, debemos hacer, qué importante que estos sean los diálogos de país, ¿no? Recordar cuáles son los fundamentos de la acreditación, cuáles son estos elementos característicos del Sistema Nacional de Acreditación en Colombia y cuáles son las apuestas y las razones por las cuales se toman ciertas decisiones. Entonces, ese es uno de los elementos que vamos a conversar hoy con la doctora María Piedad. Vamos a iniciar desde allí, como un poco el retorno a las bases, lo llamamos en su momento, iniciar desde esta perspectiva general. Luego, entonces, vamos a hablar sobre el tema de los cuadros maestros, también inicialmente desde el sentido y el significado que tiene incluir estos cuadros maestros dentro del proceso de evaluación en el que participa y lidera el CNA, y también algunos ajustes que se han realizado gracias a los comentarios recibidos. A propósito de eso también, el CNA hoy pues nos lanzará una invitación a unos talleres regionales que se van a hacer sobre el tema. Sin embargo, algo de lo que nos menciona es que es muy importante tanto para el Consejo de Acreditación como para las instituciones, ver a los cuadros maestros no como paralelos
al informe de autoevaluación de las instituciones, sino verlos como un complemento que permite contrastar de alguna manera o complementar o matizar o afinar las afirmaciones que se hacen en el informe de la autoevaluación con datos específicos. Algo que nosotros planteamos y sabemos que es una deuda que se tiene desde hace algún tiempo, que varios gobiernos han intentado solucionarla y bueno, por temas técnicos y financieros hasta el momento no ha sido posible, pero un poco lo que se conversó en ese momento con el CNA es cómo hacer para generar esta interoperabilidad deseada en los sistemas de información y que las instituciones puedan registrar la información fundamental relacionada con calidad en un sitio y desde ese sitio los distintos actores que participan de la calidad poder revisarlos. Entonces, este fue un tema que se planteó y sabemos que incluso pues, la subdirectora de aseguramiento de la calidad estuvo también en este espacio y nos dijeron, reconocemos la necesidad, estamos trabajando en el tema. Allá nos acompaña doctora María Piedad, ¿cómo está? Estábamos comentando los resultados principales de nuestra conversación mientras resuelven los asuntos técnicos que sabemos que estás teniendo. También, por supuesto, se planteó la necesidad de generar más estrategias de comunicación y en gran parte está, digamos, este escenario de conversaciones, pero que este va a ser el punto de partida a una apertura de estrategia comunicacional en la que está trabajando el CNA. También en este encuentro hablamos sobre todo de este tema de las diferencias de tiempo cuando se pide información posterior al envío del informe de acreditación. Este también fue un aspecto que el CNA nos comentó, ya lo habían analizado y pues justo hoy también en parte vamos a hablar sobre cómo lo que se va a hacer es ratificar los principios, algunos aspectos que estaban en el acuerdo 02 para que pues se surta una sola ventana de tiempo en este tema. Bueno, y por supuesto tenemos el tema de que si bien es cierto que se plantean ajustes y que algunos de estos serán asumidos, digamos, que se planteaba es que más allá de estos aspectos específicos, lo que necesitamos es seguir ampliando los espacios de conversación, seguir generando acuerdos dialógicos sobre lo que significa para todos los actores del sistema estar involucrados en este proyecto de mejoramiento continuo de la calidad en educación superior. Entonces, en esa línea, creo que ya nos acompaña, pues te voy a presentar la doctora María Piedad Marín, ya muchos de ustedes la conocen, doctora en Ciencias Sociales de Niñez y Juventud. Su tesis doctoral fue sobre universidades latinoamericanas, es decir, que tiene un conocimiento, digamos, a profundidad de la educación superior desde allí y de las características que tenemos las universidades en América Latina, pero digamos que no fue en el doctorado donde inició su acercamiento al tema de la educación, tanto en su maestría como en la especialización trabajó temas de educación. Ha analizado sistemas de aseguramiento de la calidad en Colombia y en América Latina, con énfasis en Brasil, Ecuador y Colombia. Ha sido paraacadémico, pero además de estos espacios como investigadora y como evaluadora externa del sistema, también ha sido parte del sistema en sus más de 30 años de docencia. También como directora de planeación institucional, sabemos que ha tenido que enfrentarse a muchos de los retos que vivimos las instituciones hoy en día en relación con generación de planes de desarrollo institucional, pero sobre todo seguimiento y cómo hacer que estas grandes metas se cumplan teniendo en cuenta que todos tenemos recursos limitados. Además, ha participado en los procesos de renovación curricular en la solicitud tanto de nuevos como de renovados registros calificados, ha participado también en autoevaluación y acreditación de programas, en la formulación y mejoramiento de políticas generales y también de políticas docentes y curriculares, es decir, que ha vivido el sistema tanto como evaluadora externa como dentro de la institución, sabe a lo que nos enfrentamos y pues a muchos de los aspectos que gozamos y que sufrimos en el proceso de calidad. Entonces, muchísimas gracias además por este espacio. Les comentábamos, María Piedad, en el inicio, que en función el día de hoy, el
conversar sobre 4 temas gruesos. Uno, las bases y los principios de la acreditación en alta calidad. El segundo, pues el lugar de los cuadros maestros. También sobre algunos cambios o reflexiones que se han generado en el Consejo Nacional de Acreditación en los últimos años, un poco lo que también conversamos allí en el espacio, que este es todos sabemos que la calidad es un concepto dinámico y así también lo ha asumido el CNA. Algo que viene generando inquietudes y es la relación entre los cambios normativos que se están viviendo para el registro calificado y estos cómo están afectando o hasta dónde estarían afectando acreditación. Serían como esos 4 más gruesos que queremos trabajar hoy y por supuesto pues, las invitaciones que sabemos que nos tiene el CNA. Entonces, bienvenida, nos alegra que has podido resolver todo el tema técnico y pues, te damos la palabra. Elizabeth, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muy bien. No, estoy sudando porque desde, mejor dicho, las 3:30 empecé a conectarme y yo soy súper estricta en eso, en los tiempos y en valorar los tiempos de cada uno de ustedes, que obviamente reservan la agenda. Y no sé qué le pasó a mi computador, pero les juro que se me bloqueó. Afortunadamente tenía la tablet. Por eso entonces lo de la presentación voy a contarles un poco, te la voy a enviar, eran 3 diapositivas, pero voy a hablar en términos generales porque la idea es, yo siempre he dicho que al lado de un café todo tiene solución. Entonces, conversar al lado de un café con todos ustedes, que vemos que ya estamos 257 personas, qué rico. Ojalá podamos participar todos en esta conversación. Como bien lo decía Elizabeth, particularmente he sido una apasionada de la educación y en especial de los sistemas de aseguramiento de la calidad y entender la calidad y la introducción del concepto de calidad que según Claudio Rama en las tendencias y en los enfoques de la educación superior en América Latina, entró con mucha fuerza en la década de los 90 y se ha ido afianzando a través de las últimas décadas en el sentido de ver la calidad como una gran responsabilidad, la calidad como la posibilidad de estar pensándonos de manera permanente, de repensar obviamente el etos educativo como parte fundamental de ver en la educación una acción social intencionada para el mejoramiento obviamente de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, desde esa óptica, el Consejo Nacional de Acreditación, obviamente que durante estos últimos 27 años, a través de la participación de todos los actores y toda la comunidad, ha venido madurando un modelo de acreditación que se basa en 3 principios fundamentales que para nosotros es muy importante que cada persona que participa de manera directa o indirecta en los sistemas internos de aseguramiento de calidad de las instituciones lo tenga muy presente. Uno es que es voluntaria, y es voluntaria porque pensamos que el hecho de que cada institución o programa o comunidad académica decida el momento en el cual debe presentarse a un sistema de alta calidad, hace que realmente parta de una reflexión interna en torno a cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos evaluando, cómo lo estamos mejorando y a su vez ello qué implica en toda la gestión académica y administrativa, institucional y de los programas. Esa madurez implica que sea un proceso voluntario. Siempre hay unas declaraciones óptimas, siempre hay unos ideales a los cuales queremos siempre alcanzar. Hay una frase muy linda de Carlos Gaviria en una sentencia que le preguntaron sobre la excelencia académica, qué era la excelencia académica, y él decía que era una utopía, pero no era una quimera. Y entonces le decían, pero ¿cuál es la diferencia? Si es que la utopía es el sueño que yo quiero alcanzar y de pronto alcanzo. En cambio, la quimera es algo que siempre estará allí, pero nunca alcanzaré. Entonces pensaba la excelencia como utopía, la excelencia como la posibilidad de un óptimo, esas declaraciones óptimas que la institución hace. Y eso es muy importante. Ha sido, esa declaración óptima la propone la institución o la propone el programa. Desde su misión, desde su visión, de sus principios teleológicos, desde allí, desde esas raíces y esas propuestas o esas declaraciones, es desde allí que se debe ver
el óptimo de la calidad. Obviamente hay unos referentes de una comunidad académica y científica, porque es innegable que por más que yo quisiera tener un óptimo, pero si ese óptimo no se habla o no se dialoga con una comunidad científica, con una comunidad académica, con una comunidad de profesionales, pues estaríamos por fuera de un elemento fundamental que es la pertinencia. Entonces, desde allí entonces es como la conjugación de los óptimos particulares creados y construidos por la institución, que a su vez se dialoga a nivel nacional e internacional. Otro elemento es que la acreditación es hacer público un reconocimiento. ¿Y por qué es un reconocimiento? Yo siempre he dicho que cuando entregamos los conceptos para que desde el ministerio se emita un acto administrativo que se convierte en una resolución sobre la cual ustedes, obviamente que son de dominio público y que es como el gran sentido por el cual nosotros de alguna manera nos devuelve esa autoestima, digámoslo así, a la comunidad académica, es reconocimiento, no es un otorgamiento. El reconocimiento es porque realmente esa alta calidad me la merezco a partir de una labor que ha desempeñado y ha dirigido un programa o una institución. Entonces, por eso es un reconocimiento público a través de los logros, resultados e impactos alcanzados. Otro elemento es que cuando estamos hablando del modelo, siempre el modelo habla de capacidades y procesos. Y ese, Elizabeth, en el diálogo creo que es muy importante, y es que hace más o menos 27 años, cuando empezamos un sistema de acreditación, y un sistema nacional de acreditación, que hoy en día está inmerso en un sistema de aseguramiento de la calidad, que hablamos de como una especie de momentos, hay un momento de un registro calificado, de un licenciamiento y hay un momento de alta calidad. Hablamos entonces que en esos términos, durante muchos años las instituciones a través de la acreditación, y digo yo también en particular porque hice parte de esas comunidades, como lo decía Elizabeth, desde la lógica, digámoslo así, de la institución a la que he pertenecido, trabajamos sobre el mejoramiento de capacidades y procesos. Es decir, cómo fundamentamos una mejor infraestructura, cómo formamos mejor a nuestros profesores, cómo creamos unos sistemas de información más robustos, cómo mejoramos el relacionamiento con comunidades nacionales e internacionales, cómo mejoramos nuestra tecnología, cómo hacemos que nuestros estudiantes tengan mejor infraestructura, laboratorios y demás. Esas son capacidades y procesos que de alguna manera hace parte de lo normativo, de lo legal, pero también de lo procesual, digámoslo así, dentro de las instituciones. Ya cuando vemos que las instituciones han tenido una renovación, 2 renovaciones, 3 renovaciones y los programas lo han tenido, esas renovaciones ya trasciende la capacidad y el proceso a ver qué es lo que estoy haciendo con lo que tengo. Entonces ahí es donde empezamos a hablar también de hacerle mayor énfasis, porque los logros, resultados, impactos siempre han estado en el modelo, pero empezamos a decir, bueno, un programa que se acredita una vez, 2 veces, 3 veces, ya cómo es capaz de dar cuenta de una serie de alcances, de resultados y de logros que le marcan elementos diferenciadores en las transformaciones y en los impactos esperados a partir de sus declaraciones institucionales. Es desde allí entonces que el modelo, pues obviamente, responde a esas lógicas, ¿cierto? Y también es importante dar cuenta que esta actualización del modelo entiende el sistema educativo en Colombia como un sistema heterogéneo, es decir, es un sistema dual, eso es algo fundamental, y quienes han leído de universidad ven en diferentes autores que estudian muchísimo la educación superior en Latinoamérica, la educación dual cobra mayor énfasis y reconocimiento y legitimidad hacia la década de los 80. Antes la hegemonía de la educación pública era un elemento fundamental. La educación pública era y es la llamada, obviamente, a ofrecer la educación como un derecho público. Pero también es cierto que los estados muchas veces se quedan cortos para lograr un mayor nivel de cobertura y en la década de los 80 es donde hay una explosión de la educación dual desde lo privado y lo público. Yo diría que desde lo privado y lo oficial, eso es muy importante porque la educación es un servicio público. Entonces, así lo ofrezcamos instituciones públicas o privadas, es un derecho público, por lo tanto, un servicio público, por lo tanto, allí no hay diferencia dentro de las características particulares del servicio educativo. Más bien hay características particulares desde la institucionalidad, si es privada u oficial.
Entonces, hoy en día, hablar de esa educación dual también implica gran diversidad de instituciones. Instituciones pequeñas, instituciones medianas, grandes, instituciones en territorios alejados del centro, instituciones técnicas, instituciones tecnológicas, universitarias, universidades, o sea, esa gran heterogeneidad de nuestro sistema hace que el modelo de educación superior, y en este caso el modelo de acreditación, tenga que leer esa diversidad. Esa diversidad debe leerla en el sentido de entender que la calidad es el avance particular de cada institución en un marco, obviamente, donde la institución refiere unos desarrollos a partir de sus capacidades y procesos, entendiendo también la dinámica particular de la institución dentro de su comunidad académica o científica. Entonces, el modelo pues mantiene la característica de factores, características y aspectos por evaluar, como ustedes bien lo saben. Hace muy poco, a finales del año pasado, incluimos una actualización de esos aspectos por evaluar, haciendo un análisis de si se encontraban de manera redundante, si realmente evaluaban lo que esperábamos, si cada característica era leída a través de los aspectos por evaluar, y eso nos condujo obviamente a tener 12 factores de carácter para los programas con 48 características y 79 aspectos por evaluar, y a su vez institucionalmente de 12 factores, 43 características y 103 aspectos por evaluar. Entonces, allí el modelo se mantiene dentro de esas estructura, digámoslo así. Hemos hecho ajustes al acuerdo 02, el acuerdo 04 del año pasado, donde ustedes saben que en un principio el solo apertura de una indagación, una investigación a uno de los directivos o de la institución hacía que se suspendiera, digamos, el proceso de acreditación de una institución que en ese momento estuviera en proceso. Nosotros nos parecía que por el simple hecho de abrir una investigación no podíamos dejar a una institución sancionada hasta que la institución no tuviera o no expresara, digamos, su defensa frente a ese tipo de indagaciones preliminares que se podrían estar dando. Por lo tanto, el acuerdo 04 plantea que solamente cuando la sanción esté en firme, es decir, que ya se surtió todo el proceso de investigación a la institución o a quienes a quien, digamos, haya cometido la falta a las normas de educación superior, en específico es allí, pues obviamente se puede suspender los procesos y no antes. Entonces, eso dio lugar al acuerdo 04, que actualiza el acuerdo 02 en lo que respecta a ello. Y por el otro lado, hemos hecho algunas actualizaciones de documentos, documentos el 01 y el 02, el documento 01 que tiene que ver con aclaraciones sobre la acreditación multicampus, y el documento 02 que tiene que ver en específico con programas acreditados que se modifican a RCU, a Registro Calificado Único, en términos de que no pierden su acreditación por haber hecho esa modificación. O sea, es decir, todos los programas acreditados pueden hacer su modificación a RCU. Obviamente, en términos del avance y en las renovaciones que se den a partir de la RCU, debe plantear, obviamente, cómo está haciendo ese plan de regionalización, si es por lugar de desarrollo o si es por modalidad. Entonces, eso abre, digámoslo así, a que estos documentos técnicos nos ofrecen la posibilidad de hacer precisiones frente al acuerdo 02 y su implementación. Entonces, yo diría, Elizabeth, en términos muy rápidos, digámoslo así, para darle espacio a esas preguntas y a ese diálogo para que nos tomemos el cafecito conversando. Muchísimas gracias, doctora María Piedad. Pues justo en este momento, en esta sesión, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, tenemos una gran diversidad de personas que se acercan al proceso de acreditación en alta calidad. Entonces, dentro del grupo de las personas que nos acompañan hoy, nos han mencionado, hay personas que son docentes, que hace poco les dijeron, le tocó liderar el proceso de acreditación de este programa y están como aprendiendo sobre el tema. Pero también tenemos otras personas que ya han liderado varios procesos de acreditación en alta calidad y están un poco más expectantes o buscando mayor claridad sobre qué ha cambiado, ¿no? De esto que ellos ya venían acostumbrados, qué es realmente eso que tienen que cambiar. Y bueno, y tenemos personas que sabemos que tienen la gran tarea
de recoger toda la información, construir los documentos, subirlos al sistema. Entonces ellos tienen muchas más preguntas y más puntuales sobre SAS, sobre si enviáramos como mensajes a estos, y me disculpa por esta agrupación tan, tan grande de personas, pero si enviáramos este mensaje a estos tres, digamos, estos docentes que están empezando, le dijeron, usted va a estar responsable de la acreditación de su programa y están apenas empezando, ¿cuál sería este mensaje? Pensando en cuál sería como esta inducción o esta base que es muy importante que tenga en cuenta de este segundo grupo que ya tiene una experiencia, pero que todavía quiere mayor claridad sobre qué cambió, qué de lo que venía haciendo ya no hace tanto y qué de lo que no hacía tendría que hacer algo más. Y bueno, y este otro grupo, bueno, van a tener muchas más preguntas, pero también como en términos más específicos, y ustedes que viven, digamos, todos los días estas preguntas y las inquietudes de las personas, digamos, ¿qué mensaje les podemos dar de, mire, sabemos que esto no está funcionando de manera ideal como todos queremos, pero estamos revisando y estamos ajustando tales temas? Entonces, no sé si en esos tres grupos, ¿cuáles dirías que pueden ser los mensajes principales? Bueno, vamos a empezar por los primeros, los más nuevos. Bueno, por lo general, a mí también me pasó, en mi época que un decano, un director de programa me decía, María Piedad, te toca el factor profesores, empieza a recoger información. Miren, yo sé que hay una parte que es de carácter operativo, que es fundamental y que todas las instituciones lo que tenemos que vivir, que es la sistematización y sistematicidad de la información. Y obviamente uno de los mecanismos a través de los cuales se organizan las instituciones es llamando a su equipo, digamos así, a su equipo académico, y por los perfiles les van asignando un factor. Tú que trabajas con los estudiantes, coge estudiantes; tú que tienes relacionamiento con prácticas, coge graduados, en fin. Creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Voy a dar un elemento que me parece muy interesante, y es, primero, entender y comprender el para qué me estoy acreditando, para que la labor de carácter operativo tenga sentido y que no sea simplemente llenar un formato o llenar una información que en muchos casos aparece ser como una información fría, que no entiendo ni comprendo el sentido del por qué. Lo estoy poniendo allí, está sistematizada, pero de alguna manera se convierte más en una labor, como ustedes dicen, un sub y baja escaleras consiguiendo información, ¿cierto? Entonces, lo primero es que como equipo, entre todos entiendan y se hagan la pregunta, ¿para qué me acredito y por qué me acredito? ¿Cierto? Esas son preguntas muy importantes hacerse como equipo, para que cuando yo ya tenga una alta conciencia del para qué y para qué me acredito, ya cuando recojo la información, ya sea del proyecto educativo, o ya sea de graduados, o ya sea de, no sé, retención y deserción, en fin, esa información tenga un sentido no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Eso me parece muy importante, y entender el modelo, que es un modelo que respeta la autonomía de la universidad, que respeta la autonomía de la institución, que respeta la autonomía del programa, porque es el mismo programa el que de alguna manera va a sistematizar una información en sentido de su proyecto educativo, en el sentido de su proyecto institucional. Ese es un elemento, conocer el modelo, y que como equipo, antes de salir a hacer una búsqueda de información, entendamos el por qué y el para qué. Y cuando yo ya estoy recogiendo la información, por decir algo, voy a hablar sobre desarrollo docente. Y desarrollo docente me toca recoger cuántos se han escalafonado, en qué tiempo, si tienen producción académica, si son reconocidos por mi ciencia. Es decir, información que aparece que es de carácter cuantitativo. Ah, ya, mira que en los últimos años hemos logrado reconocimiento de 10 profesores más. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que mis profesores están produciendo. Eso quiere decir que están articulados a grupos de investigación. Eso quiere decir que estoy en líneas. ¿Ves? Se han escalafonado. Eso quiere decir que los docentes tienen una temporalidad, tienen permanencia en la institución. O sea, encontrarle el sentido al dato desde el concepto de calidad que la institución está trabajando. No sé si esa es una manera de darle el tinte de verdad a lo que somos como académicos. Que los académicos obviamente decimos, no, esa es una labor operativa, pero que se traduce
en elementos cualitativos y de gran importancia para el programa, para la institución. Ese lo diría yo como un gran consejo a quienes están llegando como profesores porque tienen una responsabilidad frente a su proceso, digamos, de autoevaluación. Lo otro es participar activamente en las formas y mecanismos de autoevaluación, sea a través de grupos focales, a través de encuestas, en fin. Al segundo grupo, que ya tiene más experiencia, creo que es cierto, Elizabeth, al que dice, bueno, ¿qué cambió? Miren, el modelo se mantiene a través de factores y características, eso es importantísimo. El modelo se mantiene la autoevaluación como el eje vertical de los procesos de acreditación, porque lo más importante de una autoevaluación es la participación colectiva de todos los actores que conforman la comunidad académica. Eso es fundamental. Factores y características. ¿Que cambiaron algunos factores y características? Sí, es cierto, porque durante el tiempo con las comunidades académicas nos han dicho, venga, esto es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de identidad institucional, cuando estamos hablando de una acreditación institucional, todo el tiempo nos decían, venga, es que mi identidad es diferente a otra institución universitaria, a pesar de que las dos somos instituciones universitarias, pero mi identidad es, no sé, por ejemplo, no somos confesionales y para nosotros es muy importante en la formación integral la visión espiritual, listo, perfecto, esa identidad institucional es un elemento. O soy una universidad cooperativa, o soy una universidad que está, por decir algo, que tiene un enfoque técnico. Entonces, desde esas dinámicas, lo que buscamos a través de la actualización de los factores y de las características es ampliar esos conceptos de diversidad, es ampliar la posibilidad de también entender que hay unos criterios muy importantes, hablar de comunidad de docentes, de comunidad de egresados, hablar, por ejemplo, dentro de un factor, hablar de retención y graduación, es porque vemos como suma importancia que la institución establezca dinámicas de seguimiento, acompañamiento, para que quienes ingresan terminen exitosamente y en los tiempos curriculares establecidos. Desafortunadamente, post pandemia, hemos visto que eso se ha debilitado muchísimo y decimos que lo importante de la ampliación de cupos es muy importante, pero también igual es la retención de los estudiantes. Es decir, por más que tengamos cobertura, pero si no alcanzan a graduarse, pues también eso es demasiado frustrante para los jóvenes hoy en día, no poder culminar exitosamente. Entonces, yo diría que la mayoría de elementos se mantienen, hay una serie de beneficios que ahorita hablaríamos, Elizabeth, por ejemplo, lo multicampus por lugar de desarrollo, RCU, digamos, lo acreditable sobre lo acreditado, lo acreditado, perdón, sobre lo acreditable, en fin. Y el tercer grupo que me decías. El tercer grupo, que son las personas que ya se están enfrentando al SACES, a la subida de evidencias, que hacen parte de todo el proceso y tú sabes que se han vivido ahí algunos momentos. Es un dolor de cabeza, y de verdad, porque por lo siguiente, nosotros continuamos con el SACES antiguo, SACES CNA, no tenemos el nuevo SACES, el Visalle que tiene en RC, y porque nosotros no alcanzamos a hacer todavía, digamos, que en el momento en que se estaba terminando RC, SACES RC se iba a comenzar con SACES CNA. Pero como ustedes saben que hubo el cambio, entonces en este momento pues se está revisando RC. Creo que a nosotros nos va a convenir muchísimo porque a partir de las experiencias aprendidas a través de SACE-RC, pues se va a montar SACE-CNA. Entonces nosotros todavía estamos lo que llamamos nosotros el antiguo SACES. Allí se hace todo lo que es la radicación de pregrados, solamente de pregrados. Y obviamente, quienes vayan a hacerlo sobre el acuerdo 02, como las pestañas del antiguo SACES no están habilitadas para los factores y características del acuerdo 02, en esas pestañas lo que tenemos que decir es que no aplica. Y solamente en los anexos subir el documento maestro junto con todos los anexos. Así lo estamos haciendo para el acuerdo 02 de los programas que en este momento están en proceso de erradicación. Todo lo que es posgrados, o sea, acreditación de maestrías y doctorados, y la institucional, la estamos haciendo por la UAC, la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación, en la página del Ministerio de Educación.
En este momento estamos en proceso de habilitar el antiguo SACES, eso es algo que ya lo estamos haciendo, que yo creo que en poco les vamos a dar la noticia, para que a través del antiguo SACES, así como estamos haciendo para pregrados, lo hagamos para posgrados y para lo institucional. Porque consideramos que allí ese es un, entre comillas, un repositorio mucho más eficiente para que ustedes lo hagan. ¿Por qué? En muchos casos las instituciones lo mandan al correo. Y obviamente entiendo el desespero de ustedes. Dicen, no, mandémosle al correo de Luis Enrique. Enviémoselo al correo cna@cna. Y para buscar una manera de legitimar, digámoslo así, los tiempos sobre los cuales voy a radicar, que son los tiempos prudentes para no perder, digámoslo así, el beneficio de la acreditación. Entonces, desde ello, pues obviamente las radicaciones se han hecho en múltiples correos y les cuento que ha sido una locura saber en cuál correo fue que se radicó y quedó en firme y a su vez entonces muchas instituciones lo dicen, pero no lo encontramos en el correo que lo enviaron. Por eso, a través de la AUC, yo siempre digo AUC, ¿ustedes saben eso? Es UAC. Yo siempre le confundo esa sigla, me disculpan. Es la Unidad de Atención al Ciudadano, no es la otra sigla, esa sigla no es muy bonita. Entonces, la UAC, pero lo que estamos buscando es que el antiguo SACE-CNA sea el que podamos hacer todas las radicaciones. Eso ya estamos como a un pelito de pasarles esa información. Lo estábamos hablando con el doctor Ignacio de la Dirección de Calidad para que pueda ser el único medio que ustedes lo hagan. Hasta este año tenemos una buena noticia, vamos a hacer el levantamiento del nuevo SACES CNA, que ya incluiría absolutamente todos los procesos. Perfecto, María Pía, muchísimas gracias. Bueno, ya nos están llegando preguntas, inquietudes sobre distintos aspectos. Vamos a agrupar las preguntas que más se reiteren sobre algunos puntos. De todas maneras, todo el listado de preguntas que nos lleguen, nosotros se los vamos a transmitir a la doctora María Piedad para que pues desde el CNA los puedan tener. Si algunas no alcanzamos a abordar hoy, pues luego pues se revisará si se abordan en otros espacios. Ajá. Bueno, hay un grupo de preguntas, doctora María Piedad, relacionados con la transición. Sí. Digamos, quienes conocen saben que hay unos momentos en los que ya se tienen que empezar a demostrar los cambios. Hay algunas instituciones que están esperando a mayor claridad sobre algunos temas. ¿Qué nos puedes decir en relación con cuál va a ser, cuáles son esos momentos de transición, cuáles son esas fechas límites que debemos tener en cuenta? Bueno, muy bien. Bueno, ustedes saben que la transición, pues, del acuerdo como tal, ya empezó en pleno desde enero, 1 de enero del año 2022, ¿cierto? Como tal, quienes radiquen desde enero del año 2022, estamos bajo el acuerdo 02, todos los procesos que en este momento tenemos. Lo que sí hemos hecho es una transición para los aspectos por evaluar, que antes, pues obviamente, quienes tuvieran e hicieron todo el proceso con todos los aspectos por evaluar, que eran un grueso alto. Entonces, como la modificación la hicimos el año pasado, dijimos que a partir de abril de este año, como quedó en el acuerdo, en la resolución del CESU, quedamos en que los aspectos, perdón, en los lineamientos aprobados por el CESU, quedamos en que estos aspectos por evaluar, los que les dije ahorita que quedó una reducción de manera significativa, estarían a partir del mes de abril, ¿cierto? O sea, ello ya es un hecho a partir del mes de abril. Los cuadros maestros, que ahorita creo que va a ser un tema mucho más en específico, pero los cuadros maestros hemos establecido que a partir del 1 de agosto los hemos corrido un poco más porque hemos estado en proceso de diálogo con diferentes organizaciones, asociaciones, entre ellas ASCUN nos hizo un aporte muy significativo el 27 de enero. Nos reunimos en la ciudad de Cali a través de la doctora Elizabeth, junto con la delegación de diferentes instituciones oficiales, privadas, instituciones universitarias y universidades, nos dieron sus aportes
a los cuadros maestros para hacer también claridad frente a ellos, y en ellos hemos venido en ese proceso de actualización. Por ello aumentamos la etapa de transición, esta fase de transición, para que solamente esos cuadros maestros actualizados se deban presentar junto con los procesos de autoevaluación que se radiquen a partir del mes de agosto. O sea que todo este tiempo se va a tener para que las instituciones lo apropien, lo leen, lo revisen, en fin, y solamente a partir de agosto, quienes radiquen a partir de esa fecha, pues ya entregan los cuadros maestros actualizados. Digamos que esos son como los elementos más importantes de los últimos tiempos en términos a cambios o adecuaciones que hayamos realizado. Muchísimas gracias, doctora María Piedad. Bueno, hay otro grupo de preguntas que están dirigidas al registro calificado único. Tú nos comentaste que de todas maneras hay un documento que está haciendo aclaraciones, pero digamos aquí algunas preguntas generadas es, bueno, si después de tener un registro calificado único, ¿cuándo se pueden solicitar condiciones iniciales? O si, por ejemplo, con el registro calificado único se fusionaron programas, pero uno o más de estos programas no serían acreditables y otros sí, ahí cuál sería la decisión que se toma. También se pregunta por los 8 años consecutivos de funcionamiento, entonces si se trata de registro calificado único, ¿cómo se miden ahí esos 8 años consecutivos? ¿Deben ser todos los programas? Si, por ejemplo, en esta evaluación que hace el CNA de programas con registro calificado único, se dan cuenta que algunos cumplirían con las condiciones de alta calidad, pero otros no tanto, se perdería para todo el registro. ¿Cuáles son estas indicaciones que nos puedes dar? Bueno, muy bien. El registro calificado único, que es resultado, digámoslo así, de los procesos de regionalización, y creo que también la pandemia nos condujo a ver y explorar diferentes modalidades, ¿no? Son dos elementos que se conjugan en el registro calificado único. Y es, por un lado, el tener la posibilidad de que cuando nosotros pensamos en un programa acreditado, voy a empezar por ese y después me voy ya a los que no son acreditados. Un programa acreditado es un programa que goza, digámoslo así, de una confianza en el sistema, porque ha demostrado a través del tiempo que tiene unas dimensiones de calidad y que por ello, de alguna manera, en su momento tuvo unos beneficios que eran lo que denominábamos las extensiones, ¿cierto? Entonces, hasta hablábamos de las extensiones como producto del beneficio de un programa acreditado que no tenía que surtir todo el proceso de un registro calificado para poderlo llevar a otros, entre comillas, en su momento extensiones, que hoy los denominamos lugares de desarrollo. Entonces, esos beneficios se han traducido en que la experiencia, las capacidades y los procesos de un programa acreditado pueden ser llevados a otro lugar y que ese programa va a velar porque ese nuevo lugar de desarrollo realmente mantenga esas condiciones de calidad en términos de un sistema que hace que los programas puedan demostrar que realmente están cumpliendo con altos niveles de responsabilidad lo que hacen. Muy bien, el registro calificado único, como bien lo dice, busca esos procesos de regionalización, es decir, ampliar la oferta académica a otros territorios, pero también explorar nuevas modalidades. ¿Eso qué quiere decir? Que un programa con un mismo SNIES, digámoslo así, con una resolución que le otorga o varias modalidades o varios lugares de desarrollo, pues obviamente va a tener la posibilidad de llegar a otras personas, a otros lugares, a otros territorios, con las capacidades o con la trayectoria que ha tenido ese programa de origen, digámoslo así como lo planteaba Elizabeth ahorita, cuando hay programas que se fusionan o se transforman. Entonces, un programa que está acreditado y vuelve a renovar la acreditación con registro calificado único, por cualquiera de las dimensiones o lugar de desarrollo o modalidad, lo que nos debe presentar es, dentro de su plan de regionalización, cómo ha ido avanzando en la implementación, ya sea o del nuevo lugar de desarrollo o de la nueva modalidad. Es clarísimo que esos nuevos lugares de desarrollo y esa nueva modalidad todavía no cumple, digámoslo así, entre comillas, con los 8 años de una matrícula permanente registrada en el SNIES. Pero ese programa sí tiene una acreditación, por decir algo, de 6 años.
y acabó de implementar su registro calificado único a, no sé, a un lugar de desarrollo, pues en 6 años cuando vuelva, ese lugar de desarrollo todavía no va a tener los 8 años, ¿cierto? Pero lo que sí va a tener es que tiene una matrícula, tiene docentes, tiene unos medios educativos, tiene, obviamente recuerden que en registro calificado único lo que plantea es que es la misma propuesta curricular, exactamente la misma propuesta curricular, esa es la característica del registro calificado único. Entonces, todo eso hace que ese registro calificado único se va a presentar de manera completa en el sentido de que todas digamos, la autoevaluación debe hacerse integralmente. La autoevaluación debe hacerse integralmente. Obviamente, mostrar los avances en el momento en que ese programa vuelva a una nueva acreditación, pues ya va a llegar con el cumplimiento absoluto de todas las condiciones de tanto el lugar de desarrollo como de la modalidad, ya va a llegar con todas las características cumplidas de un programa acreditable de registro calificado único de manera integral. No sé si me hago entender, Elizabeth, tú me dices si de pronto estoy un poco enredada, porque a veces son temas que yo me entiendo, pero no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, eso en relación a los programas acreditables. Con relación a lo que plantea, en estos días tuvimos un caso, por ejemplo, de un programa de psicología que se presentó, era presencial, cumplía con los 8 años, es decir, ya tenía, y tenía obviamente todas las condiciones para su proceso de acreditación, y durante el proceso se convirtió en RCU, ¿sí? Durante el proceso de la acreditación se convirtió en RCU, es decir, incluyó una nueva modalidad. Y resulta que hizo modificación de su registro calificado, lo hizo paralelamente, lo hizo de acreditación y lo hizo de registro calificado. Y cuando nosotros llegamos a la evaluación integral, el ministerio ya le había otorgado un nuevo registro calificado con RCU, a modalidad presencial y a modalidad virtual. Nosotros no limitamos la posibilidad de que el programa continuara con su proceso de acreditación, solamente que al momento de la acreditación, ese programa va a acreditar su programa presencial. ¿Por qué lo va a acreditar? Porque el RCU apenas está en proceso de implementarlo a nivel de la nueva modalidad. Y así, entonces, cuando ese programa vuelva a renovar su acreditación, va a tener que presentar. Si el programa virtual todavía no va a tener los 8 años, pero sí va a tener que presentar una autoevaluación integral donde demuestre cómo ha venido implementando su modalidad virtual en términos de número de estudiantes, profesores, medios educativos, absolutamente todo el proceso curricular, obviamente a pesar de que es idéntico el programa a nivel curricular, pero la implementación de las estrategias metodológicas y didácticas cambian porque no es lo mismo un programa presencial a un programa virtual, las mediaciones, las ayudas didácticas, la producción del material de los tutores y de los profesores, en fin, va a tener que presentar todo un proceso de autoevaluación de carácter integral, entendiendo que en ese momento, suponiendo que el programa se haya acreditado por 6 años, el programa virtual todavía tendrá unos años pendientes para poder tener todas las características de un programa, de una modalidad dentro de un programa acreditado. Perfecto, doctora Maratía. Incluso nos acaba de llegar una pregunta que la voy a compartir porque tiene que ver con lo que acabas de decir, y es este ejemplo que tú das de acreditación con diferentes modalidades, ¿cómo aplicaría para un programa con diferentes lugares de desarrollo? Claro, exactamente lo mismo. Mira, yo puede que no tenga RCU, pero tengo nuevos lugares de desarrollo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Un programa, cuando se presenta con lugares de desarrollo, debe presentar una evaluación integral. O sea, es decir, debe evaluar todos sus lugares de desarrollo, porque es un solo programa, solamente que tiene lugar de desarrollo X y X municipio, y debe entregarlos de manera integral. Que esos lugares de desarrollo están iniciando, que todavía no tienen una primera cohorte, que están empezando y van uno en primer semestre, el otro en segundo semestre, el otro en tercer periodo, como no importa, entrega su autoevaluación porque obviamente el programa es acreditable, ¿sí?
y ha tenido ampliaciones, el anterior término de ampliaciones, ahorita lugares de desarrollo, lo que debe hacer es presentar su plan integral. Y uno, tanto la evaluación externa realizada por los pares, va a revisar no solamente el programa, entre comillas, principal, sino que va a evaluar cómo se presenta la autoevaluación de esos lugares de desarrollo, cómo va evolucionando, y con base en ello se hace la evaluación integral por parte del Consejo, por la sala plena del Consejo de Acreditación. Entonces, a partir de allí, obviamente, cuando se emita el concepto para que da origen a la resolución, pues obviamente digamos, el reconocimiento va a salir con el lugar principal y con todos los lugares de desarrollo autoavalados en el proceso, que corresponde al registro calificado autorizado por el Ministerio de Educación. Perfecto. Y esto yo creo que nos da lugar para otro grupo de preguntas que tiene que ver con los cuadros maestros. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, tú nos aclaraste que la vigencia de los cuadros maestros, de los nuevos cuadros maestros, me dices si estoy bien, iniciaría desde agosto. 1 de agosto, correcto. Desde el 1 de agosto, pero un poco las personas se preguntan, bueno, ¿qué pasa hasta esa fecha? Digamos, las instituciones tienen que pueden presentar con los nuevos o con los antiguos, digamos, que se ha pensado de cómo deben asumirlos las instituciones, digamos, en este periodo de transición. ¿Es opcional? Perfecto, muy buena pregunta, Elizabeth. Bueno, si una institución quiere asumir la actualización de los cuadros maestros, ya lo puede hacer. No hay, diga, no, yo los veo muy completos, quiero sistematizar ya la información como me la estamos solicitando, y lo puede hacer. Pero una institución que radique hoy con los anteriores cuadros maestros no pasa nada. O sea, es decir, es válida esa información así como lo está haciendo. Hay algo muy importante con relación a estos cuadros maestros y que lo hablamos, Elizabeth, en la reunión en Cali. Los cuadros maestros no se pueden ver como un apéndice. Entonces, miren, porque yo creo que eso lo hemos vivido, lo hemos escuchado, y uno, como dice siempre, eso le pasó a una amiga mía, uno nunca reconoce lo que le pasa y dice, ah, no, sí, eso le pasó a una amiga mía. Miren, los cuadros maestros, por lo general, en un proceso de autoevaluación, se dejaban para lo último. ¡Ay, nos falta llenar los cuadros maestros! Entonces, ¿verdad que hay que anexar los cuadros maestros? ¿Dónde están los cuadros maestros? Nosotros queremos que en esa cultura de la calidad, en esa cultura que es el elemento, yo digo, fundamental de un sistema de aseguramiento de calidad y un proceso de mejoramiento continuo, hablar de cultura de la calidad. Cuando uno habla de la cultura es hablar como del aire, ¿cierto? Es algo que está ahí, que es permanente, es algo que requiero y que realmente lo sienta como algo vivo. Eso queremos que sea como un sistema de aseguramiento de calidad, que no sea algo impositivo, que no sea algo como que me llegó como algo adicional a mi labor, sino que sea como parte inherente de la labor. Los cuadros maestros, si ustedes los observan, yo les voy a confesar algo. Para el Consejo Nacional de Acreditación, el ideal sería que los cuadros maestros fueran un reporte de los sistemas de información del Estado. Y eso lo hablamos con Elizabeth y lo hemos hablado ahorita con la doctora Aurora, la ministra, y lo hemos hablado con Ignacio, y creo que también con los anteriores gobiernos se ha hablado, y es que la madurez de los sistemas de información, nos debería decir, necesito los profesores de tal programa, de tal institución, y yo me metiera a las mías y me salieran los profesores. Yo necesito, así como hoy en día, en pregrado bajamos de expedir las tasas de graduación, como bajamos las tasas de deserción, así como el sistema Prisma del ICFES nos permite ver el histórico de las pruebas Saber Pro, o así como la Scientist nos permite bajar el CBLAB, el Group LAC. O sea, el ideal, se los confieso, nosotros nos quisiéramos que ustedes no hicieran cuadros maestros, sino que los sistemas de información nos arrojaran esa información. ¿Por qué la actualización de los cuadros maestros? Es una manera de reconocer la data
de cada institución de una manera mucho más apropiada para nosotros poder hacer una evaluación integral más ajustada a las características particulares de cada programa o cada institución. Lo otro es la ventana de tiempo, que creo que eso lo hablamos también Elizabeth y quiero hacer claridad en eso. La ventana de tiempo de los cuadros maestros es la ventana de tiempo de la autoevaluación. La ventana de tiempo de la autoevaluación. Es decir, si yo empecé mi autoevaluación en 2017 y la terminé en 2022, y esa es la ventana de tiempo, los cuadros maestros me deben mostrar la evolución de la data de la institución o del programa de 2017 a 2022. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que de pronto no tengamos juicios de calidad basadas en elementos o que se salen de la ventana del tiempo, uno hecho por la institución, otro por los pares y otro por la sala plena. Es decir, estamos buscando la mayor integración de esa data con relación a los procesos de autoevaluación. Que se actualice en el momento de la visita. Lo que vamos a buscar es que la visita, y acuérdese que el acuerdo 02 ya nos establece temporalidades entre el momento de la radicación y el momento de la visita. Entonces, esperamos que no haya pasado tanto tiempo entre uno y otro, para que si se actualizan al momento de la visita, de la evaluación externa, pues obviamente casi que la data se mantiene porque estamos hablando de una realidad de más o menos 6 meses a lo sumo. Entonces, por lo tanto, estaríamos buscando ello. Y que los cuadros maestros sean parte integral del proceso de autoevaluación, o sea, que en el momento en que se está haciendo la autoevaluación, se vaya actualizando los cuadros maestros, en el sentido de que esa información soporte el proceso de autoevaluación que la misma institución del programa está haciendo. Entonces, ese es como el... Y creo que por aquí habían unas preguntas relacionadas, Elizabeth, que se me van rápido, pero creo que estaban preguntando algunas precisiones al respecto. Sí, relacionada con los cuadros maestros, habían otras dos preguntas, una relacionada con los tiempos ya no de transición, sino que tanto tú nos mencionabas que se estaban haciendo ajustes, Sí. Preguntaban si va a haber nuevos cuadros maestros ajustados, cuándo se enviarían. Nos están preguntando también por los cuadros maestros institucionales y si Sí. se espera para estos cambios significativos, ¿cuáles serían? Perfecto. Bueno, los cuadros maestros en su estructura general, como los últimos actualizados, se mantienen. Hicimos precisiones que desde ASCUN nos hicieron, de pronto de algunos errores que tenemos que asumir en la digitación. Por ejemplo, teníamos un error porque en los de pregrados, cuando abríamos las opciones de profesores, creo que no habíamos incluido la formación técnica profesional y la tecnológica. Y obviamente hay programas cuya oferta tiene que ser formación técnica y tecnológica y gran parte de sus profesores, digamos, tienen esa formación. Entonces, habíamos omitido eso y lo corregimos, algunos errores vergonzosos de algún elemento ortográfico que había por allí. Habían unas cosas que eran más de forma. Algunos aspectos que mejoramos es el siguiente. Hay 4 cuadros maestros. Uno, el institucional, donde lo mejoramos a nivel si hay lugares de desarrollo, porque también fue una pregunta, ven, si yo tengo varios lugares de desarrollo, ¿cómo discrimino la información? Entonces también incluimos lo de lugares de desarrollo, incluimos si un programa tenía RCU, entonces para que haga la discriminación, por ejemplo, en el caso de que tenga una modalidad y tenga otra modalidad, ¿cómo ingresa la información? Entonces, incluimos cuadros maestros institucionales, cuadro maestros de pregrado, cuadro maestros de posgrados. Había una pregunta que nos hacían muchísimo. ¿Por qué en pregrados no preguntan sobre las tasas de deserción y de graduación? Pero en posgrados sí. ¿Será que hay un error y hay una omisión? Esa es una de las preguntas que me han hecho en derechos de petición. No es una omisión. No queremos que ustedes nos tengan que subir información que nosotros bajamos directamente de los sistemas de información. ¿Eso qué quiere decir? Para todos los pregrados, nosotros bajamos las tasas de deserción y de graduación directamente de Stabilis. Lo que corresponde, por ejemplo, a resultados de pruebas Saber Pro, nosotros la bajamos directamente de Prisma, que es del ICFES, ¿sí? Por eso, por ejemplo, nosotros estamos poniendo que cuando nos relacionan los académicos, nos pongan
el enlace a su CBLAC. Por eso no estamos pidiendo toda la producción discriminada en el cuadro, porque mucha de ella la bajamos del CBLAC. Y así sucesivamente. Otra pregunta, por ejemplo, fue la nota de Habeas Data, que nos parece muy importante el manejo de la confidencialidad de la información relacionada con profesores, porque ustedes saben que son por razones netamente de fines académicos y del proceso de autoevaluación, entonces también incluimos esa nota de carácter legal. Y el otro eran las especialidades médico-quirúrgicas, que era el cuarto cuadro maestro. Pero resulta que caímos en cuenta de algo, y es que hay programas de pregrado que tienen docencia-servicio. Entonces, los programas de pregrado en muchos tenían la opción de primera especialidad, segunda especialidad, y mucha gente decía, venga, ¿yo por qué en pregrado me están preguntando por primera y segunda especialidad cuando yo no tengo nada de eso? Eso es solamente para los programas de salud. Entonces lo que hicimos es que el cuadro maestro de médico-quirúrgica se convirtió en cuadro maestro para programas que tengan docencia-servicio. ¿Eso qué quiere decir? Ya sea para programas de pregrado o de posgrado. Ejemplo, psicología, fisioterapia, medicina, en fin, todos los programas de salud que tengan docencia-servicio o todos los posgrados de salud que tengan docencia de servicio, incluidas las especialidades clínicas o médico-quirúrgicas, van a utilizar ese cuadro maestro. Solamente que en pregrado no nos tienen que subir ni la deserción ni la graduación, que es solamente para posgrados. Ahí estamos poniendo la nota. Si tú estás subiendo un pregrado con docencia de servicio, no subas estas pestañas, puesto que no te corresponde. Eso lo estamos haciendo. Entonces, son esas adaptaciones finales que nos hacen que esta semana, yo diría que a más tardar viernes de la próxima semana, en la página web resolvimos mejor, Elizabeth, también colgar los cuadros maestros en la página web. Antes los enviábamos o a los rectores o a los correos de las personas a cargo de los sistemas de aseguramiento. Pero nos da susto que de pronto hayan muchas versiones circulando y de pronto el rector diga, ¿cuál es la versión final? En fin, entonces lo que estamos haciendo es que cuando ustedes los bajen de la página web del CNA, es la última versión. ¿Sí me hago entender? Y ahí está la claridad, versión modificada, o sea, está la versión. Entonces, a más tardar el próximo viernes, ustedes ya pueden bajar la última versión y tendrá la fecha de la última versión. Perfecto, muchísimas con gracias. La transición que sería para el 1 de agosto. Si lo quieren hacer ya, bienvenidos, si quieren claridades, en fin, no hay problema. Pero digamos que ya recibir los que son como tal estos sería a partir del 1 de agosto. Listo, excelente, María Pía, muchísimas gracias. No sé si ahí tienes agüita. No quiero dejarte sin voz. Bueno, cafecito, cafecito. Ayuda. Bueno, siguen muchas preguntas, pero en términos de agrupación, bueno, hay unas que tienen que ver con tiempos. Bueno, una que creo que tú ya nos aclaraste, lo de la ventana de observación que tienen los cuadros, es decir, si los cuadros iban hasta 2020 y la evaluación del par llegó el 2022, pues el par no puede decir, debe los de este año o los de la semana pasada, sino los que estaban allí. Claro, y en esa línea de preguntas sobre los tiempos, te imaginarás que hay varias inquietudes sobre las demoras y los procesos que están, Lo que se menciona es que, por ejemplo, para los registros calificados, con los cambios en las resoluciones, se esperan sacar varios procesos que se tienen retrasados. Entonces, la pregunta es, ¿el CNA tiene pensada alguna estrategia para acelerar los procesos que vienen un poco estancados, demorados? Sí, mira, yo quiero pedir disculpas públicamente porque la verdad que, la pandemia, no quiero sonar como fueque, la pandemia obviamente hizo que muchos de los procesos llegaran a que estarían procesos de apreciación de condiciones iniciales. Bueno, ese es otro elemento que quiero resaltar y me disculpan que haga aquí un paréntesis. Recuerden que el Acuerdo 02 planteaba que solamente las instituciones acreditadas no necesitaban apreciación de condiciones iniciales de pregrados, así lo dice el acuerdo.
de pregrado, o sea, que era un beneficio solamente para el pregrado. Nosotros el año pasado, al inicio del año, ustedes no se imaginan la cantidad de visitas de apreciación de condiciones iniciales que hicimos de instituciones acreditadas para posgrados. Y claro, las instituciones acreditadas pues, se les hacía extraño porque hacía muchos años no recibían visitas de apreciación de condiciones iniciales. Ellos decían, es favorable porque estamos haciendo hincapié en aspectos muy relevantes que ustedes nos están acompañando, pero también considerábamos que una institución acreditada tiene un voto de confianza por el sistema. Por lo tanto, también hicimos una modificación en ese acuerdo 04, que es que las instituciones acreditadas no necesitan apreciación de condiciones iniciales ni para pregrados ni para posgrados. Eso hace parte del acuerdo 04 que modificó el acuerdo 02, que ese es otro beneficio y que obviamente eso también hizo que los procesos de alguna manera dieran agilidad, porque eran muchísimas apreciaciones de condiciones iniciales de procesos. Y ustedes saben que ese proceso también lo hacemos en la sala plena del Consejo. Entonces, nosotros el año pasado hicimos un plan de choque junto con la Dirección de Calidad, y es que durante todo el año triplicamos los procesos. Es decir, nosotros normalmente teníamos procesos mensuales, que estamos hablando de más o menos 46, 48 procesos, y llegamos a tener 68, 70, y hubo momentos en que tuvimos salas, tuvimos al final del año, tuvimos 3 salas extraordinarias, lo que nos hizo que tuviéramos meses de casi de 90 procesos, o sea, es decir, estábamos doblando para poder dar respuesta. En este momento, nada más esta mañana estuve reunida toda la mañana con Secretaría Técnica para que tenemos sala plena, y de sala plena efectuamos conceptos y que inmediatamente salgan resoluciones. O sea, lo que estamos buscando, porque antes teníamos un repliegue, digamos, de resoluciones versus conceptos, y ya lo que estamos haciendo, que ha sido un trabajo de verdad mancomunado con la Dirección de Calidad, con la Subdirección de Calidad, con el equipo de ellos jurídico, con la sala plena y todo el equipo de la Secretaría Técnica del CNA, que quiero hacer ese agradecimiento y ese reconocimiento público, porque realmente lo que estamos buscando es minimizar los tiempos. Todavía tenemos un rezago de los programas que están bajo la normativa anterior. Tenemos un tiempo máximo que en mayo habré terminado todos los procesos de evaluación integral de todos los programas que teníamos con la normativa anterior, o sea que esperamos que a partir de mitad de año todos los procesos, obviamente estamos mirando paralelamente procesos con el anterior acuerdo y procesos con el actual acuerdo. Lo que pasa es que todavía tenemos del anterior acuerdo, esperamos que hacia mitad de año ya no más tengamos procesos que van ingresando con el actual acuerdo. Esto ha implicado un proceso de darle celeridad a todos, o sea, eso es una responsabilidad no solamente de la Secretaría Técnica, sino por parte de los nuevos consejeros. Ahorita tenemos 2 nuevos consejeros que se incorporan en este mes, que son el consejero del área de Ciencias de la Salud y de Ingenierías. Entonces, estamos en proceso de su vinculación. Entonces, Elizabeth, con relación a esto, sí, es decir, estamos dándole mucho más celeridad, entendiendo que también tenemos pendiente un elemento que tiene que ver con visitas. En este momento tenemos programadas más o menos 148 visitas que ya tienen selección de pares. O sea, ahorita en enero lo que hicimos fue para esos 148 programas que están pendientes de visita. Estamos esperando ya los recursos, pero empezamos a partir después de Semana Santa, creo que la Semana Santa creo que es la primera semana de abril. A partir de la segunda semana de abril ya las instituciones están notificadas sobre estas visitas, ya ellos tienen los pares que tenemos seleccionados para que nos aprueben los pares, y en el momento en que ya tengamos los recursos empezamos con estas 148 visitas que serían abril, mayo, junio, para empezar a programar trimestralmente más o menos un promedio de esas visitas. Pero por ahora tenemos estas 148 programadas. Muchísimas gracias, María Piedad. Entonces, a prepararse las instituciones abril, mayo y junio a recibir las visitas del CNA. Bueno, otro grupo grande de preguntas que sabemos que no las vamos a terminar acá y luego pues esperamos hacerles una invitación a un evento que esperamos abordar con mayor profundidad el tema.
Pero sí quisiéramos preguntarte en términos generales, hay unos términos que tú sabes que han generado bastantes reflexiones en las instituciones, sobre todo cómo los está entendiendo el CNA y cómo nos lo va a evaluar, que son apreciaciones, resultados, efectos y sobre todo impacto, ¿no? Entonces esos 4 términos, ¿qué claves nos podrías dar en este momento sobre cuál es la percepción del CNA? Muy bien. Mira, nosotros siempre hemos hablado de logros y resultados y hemos hablado también de impactos. Mira, hay un elemento fundamental y es que los impactos son los efectos que una institución tiene a partir de su labor. Y pueden haber efectos positivos y en algunos casos pueden haber efectos negativos. Uno puede en un proceso de evaluación ver que hay un efecto sobre el cual yo debo intervenir. Cuando nosotros hablamos de logros y resultados, es cómo la institución establece mecanismos para hacer seguimiento a sus propósitos, por ejemplo, formativos, cómo le hace seguimiento a sus propósitos investigativos, y los resultados pueden darse a manera de unos KPI o unos indicadores que la misma institución plantea dentro de sus planes de desarrollo o sus planes institucionales. Y eso creo que el CNA es muy respetuoso para que la institución establezca. Por ejemplo, si yo me propongo que voy a tener 2 grupos de investigación y en esos 2 grupos de investigación planteo que en el término de 4 o 5 años voy a lograr su reconocimiento o su escalafonamiento y voy a tener una producción que me permita, no sé, impactar una zona o un grupo poblacional en específico a través de una investigación que está relacionada con el uso o el manejo de las aguas residuales, en fin, o sea, cada institución va armando todo dentro de su plan de gestión, cuáles van a ser sus logros, sus resultados y su manera de evaluarlos. Ahora bien, esos logros y esos resultados van teniendo unos efectos y unos impactos, tanto internamente como externamente. La institución establece los mecanismos a través de los cuales va a ser monitoreo de hecho. No queremos que las instituciones vayan y contraten a consultores externos porque ya sabemos que los hay, que obviamente dicen, venga, yo le hago usted el estudio y ese estudio le vale tantos millones. No, nosotros respetamos la metodología, las metas, y las formas a través de la cual cada institución plantea ir monitoreando esas transformaciones que va teniendo a lo largo del tiempo. Algo muy importante para que las instituciones tengan calma es que desde el CNA las instituciones nos están planteando su metodología, nos están planteando sus fases de análisis, nos están planteando qué tipo de información ha recopilado y ha recogido. Entonces, en eso lo que queremos es que las instituciones hagan evidente sobre lo que están trabajando. Miren, yo pienso que hay un subregistro tan grande de todos los aportes tan significativos que ha tenido el sistema educativo en Colombia, y es que muchísimas veces esa falta de sistematicidad y de sistematización de lo que hacemos nos conduce que en muchos casos no tenemos líneas de base que nos permitan a nosotros hacer una intervención mucho más objetiva frente, por ejemplo, a las políticas públicas que se van dando en nuestro país. La academia es un faro, la academia debe y tiene, digamos, la responsabilidad, obligación de ofrecer un conocimiento y unos saberes que le permitan a otros entes, que le permita al Estado y a los diferentes sectores sociales, económicos y políticos del país guiar y orientar las decisiones. Entonces, si cada institución de manera particular establece su metodología y le hace seguimiento a esos efectos que tiene a partir de lo que hace y cómo lo hace, va a tener información de mucha calidad que le sirve, 1, para retroalimentar sus procesos internos, 2, para el mejoramiento de sus propuestas curriculares, 3, para redireccionar sus procesos investigativos, pero también para entregar información de calidad a los diferentes sectores y al contexto que le permita, obviamente, direccionar mucho mejor, hacer vigilante también, monitorear también
digamos, las acciones frente a la sociedad. Entonces, creo que básicamente lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo mucho más evidente es que las instituciones se reconozcan, se miren, se evalúen, pero sobre todo vean, sean ellas conscientes de las grandes transformaciones que han logrado con el tiempo. Muchísimas gracias, María Piedad. Bueno, creo que vamos con las dos últimas inquietudes porque ya se nos va cerrando el tiempo. De nuevo recordamos que las preguntas que no alcanzamos a abordar en este espacio, de todas maneras las compartiremos con el CNA y pues esperamos que este sea un espacio de muchos este año en el que podamos sentarnos y seguir tomando cafecito y conversando. Podemos institucionalizar este espacio, Elizabeth, y Yo pues creo que que no me sería vean, maravilloso. somos 9 y que cada 15 días o cada mes vean una cara nueva. O si quieren me invitan, yo no tengo problema también de repetir, y que vayamos conversando sobre diferentes temas, muy interesante. Sí, maravilloso. Yo creo que sí, sí podemos hacer un espacio mensual en el que vayamos recogiendo las inquietudes. Entonces, algunas de las inquietudes que llegaron acá, pues las vamos a compartir. Hay algunas precisiones específicas sobre glosario y más que pues las remitiremos y pues seguramente si son temas de ajuste, se ajustarán. Pero creo yo que habrían como dos temas. Uno fue a propósito de las visitas que mencionaste, creo que despertaron, digamos, cierta preocupación en ¿De dos cuál es sentidos. cuál, perdón? De las visitas. Ajá. Entonces, Sí. hay algunas instituciones que están preguntando con qué tanta antelación se va a informar a las instituciones, porque pues a algunas les preocupa que cuando es muy poca no tienen el tiempo de preparar todo lo que se requiere, si van a volver solo presencialidad o si van a ser presenciales y además virtuales, cómo se va a manejar lo de visitas grupales o aisladas por programa, digamos, cómo se tiene pensado esta estrategia. No, tenemos pensado presenciales. O sea, en este momento estamos haciendo las visitas presenciales por parte de la evaluación externa de los pares. No se preocupen, recuerden que las fechas siempre la dirección a la institución en acuerdo con los pares. ¿Sí? Nosotros nunca imponemos la fecha, o sea, nosotros enviamos la comunidad de pares que lo van a evaluar. Muchas veces la institución dice, no, yo quiero que si tengo tal y tal programa pendiente de evaluación, que me la hagan la misma semana, porque así me sale mucho más fácil evacuar la parte institucional y después los divido por programa. Pero o la institución nos dice, no, yo quiero que esta semana vengan estos pares para este programa, dentro de 8 días otros. Digamos que en eso nosotros concertamos con la institución, no hay ninguna imposición por parte nuestra. Siempre la fecha, nosotros damos un espacio. Estas visitas se deben realizar entre abril, mayo, junio, por decir algo que es lo que tenemos presupuestalmente. Por favor, concerte con los pares la fecha probable de la visita a realizar, ¿cierto? Eso siempre somos muy respetuosos para que la institución disponga de sus directivas, de los estudiantes, de la invitación a la comunidad académica, empresarios, graduados y demás, y tenga el tiempo de hacerlo. Entonces, en eso sí, tranquilos que no hay una imposición, pues que o es este viernes o este viernes, no se trata de eso tampoco. Con relación a ello, entonces, no se preocupen, que siempre se comunica para que se comuniquen. Es más, ustedes nos pueden decir de los pares si tienen algún tipo de inhabilidad o en algún caso por audio o ustedes dicen el perfil del par creo que no se ajusta a las características propias de mi programa. Antes me gustaría replantear la posibilidad de que sea otro par o que ustedes me envíen otra opción por esta y esta razón. Eso siempre lo hacemos por razones de que la institución pues lo puede hacer en un momento dado. Perfecto, María Pía, muchísimas gracias. De todas maneras, pues te enviaremos las preguntas. Elizabeth, ¿te puedo decir algo? ¿Yo puedo hacer uso de este espacio para meter una cuñita? Claro que sí, justo iba a decirte eso, ¿qué invitaciones nos tienen desde el CNA? Por favor. No, primero, si hay personas de la acreditación multicampus. Bueno, como ustedes saben, hoy en día, o institucionales, o sea, pueden ser multicampus o institucionales. Si un multicampus se va a acreditar, ustedes saben que el porcentaje para acceder a la acreditación del 30, el 40, el 60% de los programas acreditados sobre los acreditables, ¿cierto? Esas es, digamos, las variables que se tienen en cuenta. Si una institución es multicampus,
le suman los acreditados de manera global. ¿Sí me hago entender? Es decir, es en su totalidad. Es decir, si yo tengo Barranquilla, Cartagena y Bogotá, y voy multicampus, no es que Barranquilla tenga el 60, Cartagena el 60 y Bogotá el 60, sino que la sumatoria de todos debe ser el 60% de acreditados, pues si lo quiere para 10 años, 8, 10, 6 años, ¿cierto? O sea, 30, 40, 60. Es el porcentaje global. Y los acreditables son la oferta que tenga en el campus. ¿Eso qué quiere decir? Que si de pronto tiene oferta en otros lugares de desarrollo que no son del campus y los tiene acreditados, le suma a los acreditados, más no a los acreditables. Entonces, esa es una ventaja muy grande para una acreditación multicampus, porque puede crecer la oferta en otros territorios y ese crecimiento de esa oferta no le va a sumar a los acreditables, pero sí le suma a los acreditados y los acredita. Eso para propiciar la regionalización de las instituciones. Estamos en búsqueda de que las instituciones lleguen a otros territorios, que no necesariamente tiene que ser a través de seccionales. Entonces, eso nos parece que es una ventaja muy grande para que, y obviamente es un estímulo, digámoslo así, al crecimiento institucional. Aquí hay una pregunta, es decir que no la alcancé a leer. Bueno, hay dos. Una que se plantea, pero sí se requiere un mínimo de acreditados en cada campus, y la otra, es decir, que se suman todos los acreditados de la IES para el porcentaje. Claro, si lo estás haciendo por lugar de desarrollo, pues obviamente cada lugar de desarrollo se mira en sí mismo. Si lo estamos haciendo por lugar de desarrollo, o sea, si no es, yo puedo ser multicampus, pero puedo acceder a la acreditación por lugar de desarrollo. Es decir, yo tengo 5 seccionales, pero solamente voy a acreditar 2. En ese momento que yo lo escoja por lugar de desarrollo, se mira el lugar de desarrollo entre acreditados y acreditables. Pero si voy a hacerlo multicampus, se suma toda la oferta de los acreditados y se divide por toda la oferta de acreditables, ¿cierto? Y eso me da el porcentaje. Si ese multicampus tiene oferta en otros lugares de desarrollo y los tiene acreditados, me suma los acreditados, pero no me aumenta los acreditables. Perfecto, bueno, hemos cumplido con el límite de tiempo. No sé si quieras contarnos algo de los talleres regionales. Listo, empezamos los encuentros regionales a partir de abril. Vamos a estar por todo el país, vamos a hacer 6 encuentros regionales. Ustedes saben que en la mañana vamos a estar con vicerrectores, con rectores, con equipos directivos y demás, y en las horas de la tarde hacemos reunión con pares académicos. Entonces, esa va a ser la dinámica. Yo te pasaré entonces cómo lo vamos a hacer a través del año, 6 encuentros regionales. Vamos a tener el primer taller de evaluadores Arcosur. Eso lo tenemos el 8 de marzo en la Universidad Central, donde vamos a formar pares Arcosur en las áreas de medicina, ingeniería, de geología, de administración. Vamos a tener la primera capacitación de pares Arcosur para que sean pares a nivel internacional. Lo vamos a tener el 8 de marzo en la Universidad Central. Vamos a tener, la semana pasada tuvimos una reunión con las instituciones castrenses del país, con todo lo que eran las fuerzas militares, tanto naval, aérea, como la Escuela Nacional de Formación de la Policía. Nos reunimos con todos ellos porque queremos empezar a hacer unos encuentros con diversidad, es decir, con características particulares. Después nos reuniremos con instituciones técnicas y tecnológicas, con instituciones universitarias, lo que estamos buscando hacer. Y también hicimos un encuentro con exconsejeros, porque también lo queremos, porque ustedes saben que los planes de mejoramiento no solamente los vamos a evaluar nosotros, sino también exconsejeros. Entonces vamos a empezar con un plan de formación de los exconsejeros en torno al mejoramiento de los planes de mejoramiento, valga la redundancia. No, tenemos muchos proyectos para este año que les iremos contando, pero lo más importante son que ustedes vean que tenemos un diálogo permanente. Escríbanos, yo le autoricé a Elizabeth que bien pueda les pases mi correo por si tienen inquietudes particulares.
Entonces, por favor, de verdad escríbanos que vamos a tener una parte. Gina, nuestra directora de comunicaciones, recibe esto de preguntas frecuentes y tú nos las puedes enviar para ponerlas allí y poderlas responder ya en específico. Bueno, no, doctora María Piedad, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que ha sido una generosidad No, no, ni impresionante, más sabemos faltabas. los tiempos que manejas y te tomamos, por supuesto, esta intención de institucionalizar, incluso varias personas en el chat también ya avalaron la propuesta, entonces en abril haremos una nueva invitación, yo creo que recogemos las preguntas que se hicieron hoy y a partir de ahí si nos identificamos que hay unos puntos que es importante seguirlos aclarando, los ampliamos. Entonces, muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron, gracias a quienes iban respondiendo inquietudes de otros en el chat, porque la idea también es esto, es Claro. crear comunidad de aprendizaje, si hay unas personas que consideran que pueden guiar algunas de las respuestas, pues es la intención de este espacio. Entonces, bueno, Otra cuñita, por Elizabeth. favor. Vamos a hacer convocatoria de formación de pares. Oh. Sí, entonces estamos revisando nuestro módulo de formación que lo tenemos en Colombia Aprende. Estamos revisándolo para actualizarlo, para que quede muy bien la formación en términos del nuevo acuerdo y los desafíos del nuevo acuerdo. Pero queremos hacer una invitación pública, así se llama, invitación pública, para que todos y cada uno de quienes están presentes, sus compañeros académicos, se inscriban en esa invitación pública que vamos a hacer. Esta mañana tuvimos reunión con la Dirección de Calidad, porque se va a hacer invitación pública para pares de CONACYT y para pares de CNA. La idea es, primero, llenar la base de datos con toda su información, y ya después quienes se inscriban para CNA, los vamos a llamar al módulo de formación de pares CNA, y ya después de que terminen y se certifiquen en la formación de pares, pues ya quedarán allí activos en la base de datos para poderlos llamar en el momento en que lo requiramos. Muy tremenda invitación. Muchísimas gracias. Y si la replicamos y la reiteramos, sabemos que entre más formación y cualificación tengamos en nuestras instituciones de lo que signifique ser par, podemos generar justo lo que el término de par trajo en su principio, y son diálogos que nos lleven al mejoramiento sistémico de la educación superior en Colombia, que es pues esto que ha logrado el CNA en los más de 30 años de funcionamiento con los que ha venido acompañando al país. Mil gracias. Vamos a replicar la invitación también a todas las personas que nos acompañan, y esperamos que también ustedes sean replicadores dentro de sus instituciones, tanto en las aclaraciones que se generen acá como estas importantes invitaciones. Entonces, pues mil gracias. Nos han preguntado si tenemos grabación, se las vamos a enviar y seguimos pues atentos a todas las inquietudes. Doctora María Piedad, mil gracias. No, a ti muchas gracias, y a todos los participantes muchas gracias, y de verdad que estamos prestos todos los consejeros y desde la Secretaría Técnica a contribuir y apoyar lo que ustedes a bien consideren pertinente. Maravilloso. Una buena noche, un buen fin de semana. Buenas noches. Feliz. Descansen. Gracias.